Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para mi esposo y para mí que ustedes nos acompañen. Y les quisiera recordar que en los comentarios, si tienen algún tema que les gustaría que nosotros escudriñáramos en las escrituras y grabáramos acerca del tema que ustedes nos indiquen, anótenlo en los comentarios y nosotros con mucho gusto, Sí, ¿verdad? cualquier versículo bíblico difícil de entender, pues lo aprenderíamos Juntos. juntos. O fácil, Ajá. o cual que a ustedes les guste, les apasione y quisieran escucharlo a nuestra manera, ¿verdad? Eh, Déjenos el comentario y nosotros, como ya dije, con mucho gusto le daremos, lo grabaremos. Y bueno, ahora dejo el espacio a mi esposo para que salude como siempre y nos diga de qué se trata el tema de hoy, mi amor. Sí, y gracias. Y sí, efectivamente, como dijo mi esposa, muchas gracias por acompañarnos. Leemos todos sus comentarios y tratamos de contestarlos todos cuando nos es posible. Amén. Y el tema de hoy es una pregunta que yo mismo me hago y quizás mucha gente se hace. Y la pregunta es, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Sabemos que somos bautizados y En yo agua. en agua, en agua, pero ¿cuándo es cuando recibimos al Espíritu Santo? Si esa es una de tus preguntas que tienes, quédate con nosotros y vamos a investigar, vamos a estudiar juntos La palabra. exactamente cuándo, la palabra para saber exactamente cuándo recibimos al Espíritu Santo, qué señales tenemos de que recibimos y eso vamos a aprender hoy. Pero para empezar, vamos a leer Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 8, que habla de eso, de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a empezar a leer el versículo 4, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Está hablando del Señor Del Jesús. Señor. Ajá. Y el versículo 5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Le estaban preguntando. Y el 7 dice, y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y el versículo 8 es donde vamos a enfocar nuestra enseñanza del día de hoy. Dice, pero recibirán poder, fíjate, pongan atención, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, lo que nos está hablando aquí, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 8, está hablando del nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia surgió en el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo. Todo comienza con la obra del bautismo que se encuentra en Hechos 1:5, como ya lo leímos. Bautismo en aguas. Ajá, el Ok. 1:5 que afirma, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El bautismo con el Espíritu Santo se debe leer a la luz de la palabra de Jesús en los evangelios y se encuentra en Marcos, Lucas y Juan esa promesa. Él prometió que bautizaría a su pueblo con el Espíritu Santo. Y vamos a leer, luego dice Hechos 1:8, lo que leímos, es la promesa de Jesús de empoderar a sus seguidores mediante el Espíritu Santo para ser testigos en todo el mundo. Como ya mencioné, marca el inicio de la expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, destacando
destacando que la misión cristiana se basa en la dependencia del poder divino. Recibiráis poder, cuando el Señor dijo, recibiráis poder en el versículo 8, no es capacidad física, poder no es el poder, no es capacidad física, sino autoridad. Cuando dice poder es autoridad y fuerza espiritual que viene del Espíritu Santo para cumplir la misión. Y me seréis testigos. Cuando dice me seréis testigos, esa es la misión. La misión no es solo hablar, sino dar testimonio de la vida y muerte y resurrección de Jesús, incluso bajo dificultades. El alcance geográfico, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, representa una expansión progresiva comenzando en casa, Jerusalén, extendiéndose a zonas cercanas, áreas difíciles como Samaria y finalmente a todas las naciones. Este versículo funciona como el resumen temático de todo el libro de Hechos, mostrando cómo el Evangelio se expandió por el poder del Espíritu Santo. Pero ya explicamos más o menos qué es recibir el Espíritu Santo. Ya entendimos que es poder, pero no es fuerza física, es autoridad. Y entonces ahora tengo una pregunta para mi esposa. ¿Qué significa? ¿Nos podrías explicar qué significa recibir el poder del Espíritu Santo? Sí, antes quisiera recapitular Sí. para que vayamos entendiendo bien todo lo que nos acabas de leer, explicar, lo que leímos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versos del 4 al 8. Es muy importante porque ya había muerto el Señor Jesucristo, y ya estaban los discípulos esperando, como él les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Ellos todavía estaban en lo natural, todavía cuando escuchaban las palabras del Señor Jesús, todavía pensaban de que eran un pueblo romano, que todavía pertenecían a los romanos, estaban subyugados, todavía estaban bajo el poder de Roma. Entonces, cuando él les dice quédense ahí, él creía en Jerusalén hasta que reciban poder. Ellos creían ese poder de ejército o de fuerza, como acabas de decir tú, de caballos de porque guerra. ellos todavía creían que el Señor Jesús les estaba hablando de ser liberados de la autoridad romana. Y lo encontramos esto en el verso 6, dice, Señor, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto es lo que de aquí concluimos, que ellos estaban todavía pensando en una autoridad de fuerza. Y le dice al Señor que no les toca saber los tiempos ni las sazones, o sea, ni las épocas de cuándo serían liberados. Dice, muy importante el verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y preguntaste, ¿cuándo es? ¿Cuándo recibimos el ¿Cuándo Espíritu? recibimos? Porque hay una confusión, porque cuando hacemos la confesión de fe, de recibir el bautizo de agua, ¿en ese momento recibimos el Espíritu Santo aquí dice que les dijo que esperen en unos días serán solo dentro de pocos días? Mi pregunta es, pero sé que en ese tiempo le estaba hablando a los discípulos. Pero ahora en la actualidad, si yo me bautizo, por ejemplo, que yo ya soy bautizado, pero En agua. pero si alguien se bautiza, ¿qué está recibiendo? ¿Recibe el Espíritu Santo al mismo tiempo o nomás es bautizado en agua? Bueno, sabemos que cuando nos bautizamos de agua es para, ¿cómo se dice?
hacerlo público, Público. que estamos reconociendo que somos pecadores y que queremos sumergirnos en el agua para hacer, donde somos sepultados en fe solamente, Sí. ¿verdad? Hacemos como Cristo fue sepultado, nosotros somos sumergidos, sepultados en agua, sumergidos y salimos una nueva criatura. Y efectivamente, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, en cuanto creemos genuinamente la promesa del Padre, que es Jesucristo, cuando creemos que es el Hijo unigénito de Dios, el que murió por nuestros pecados, creemos que somos pecadores, creemos que necesitamos una restauración y creemos que la sangre de Jesucristo, su muerte y resurrección es real y que la sangre del Cordero es suficiente para nuestra perdón y salvación de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. En ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos porque vamos a explicarle de dónde sacamos esto a nuestros oyentes. Está en el libro de Efesios, capítulo 1 y versos 13 y 14. Dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, está hablando del Evangelio, cuando escuchamos la palabra del Evangelio, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y dio su vida en propiciación por nuestros pecados, esa es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiéndolo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en ese momento en que recibimos al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué tú te preguntarás, por qué los discípulos no lo recibieron en el momento en que... ¿Por qué se les dijo que en los próximos días o pocos días? Porque la muerte y la resurrección del Señor por primera vez cuando sucedió, fue un hecho que tenía un proceso. Él tenía que subir primero al Padre, mostrarse al Padre, dice que eran las primicias de la resurrección, tenía que llegar al Padre, y entonces sí fue un proceso que después descendería a los discípulos, pero ese proceso ya fue llevado después, ya fue hecho, después de la resurrección de Jesucristo. Nosotros ya automáticamente, cuando se nos habla de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, de su gracia, y nosotros lo creemos en nuestro corazón, lo recibimos genuinamente, lo recibimos, lo creemos, somos sellados. Entonces dice su palabra. Es automático. Es automático en cuanto tú lo estás creyendo. Okay. Genuinamente, cada uno de nosotros sabemos qué tanto creímos de esa verdad que nos fue predicada algún día. Así es. Ok, sí, la Biblia enseña que cualquiera que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, automáticamente recibe el Espíritu Santo, es sellado para la promesa, es sellado. Y ya lo que explicaste de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Así es. Y luego tengo otra pregunta, ¿por qué es tan importante la llenura del Espíritu Santo? Y te voy a dar una introducción para que tengas. Claro que sí. Es importante porque si la iglesia, la familia, las personas se mueven en el poder del Espíritu Santo, podrá ser más efectiva la obra de la predicación. En nuestro contexto se observa un mundo que está en tinieblas y abraza con gusto el pecado, pero si se le da lugar a la proclamación del Evangelio y a la obra del Espíritu Santo, algo debe de suceder. Por tanto, el llamado a la iglesia se asemeja al de los servidores. Se debe procurar tener las cualidades correctas, un testimonio que hable de Cristo resucitado. Esto podrá ser evidente cuando haya llenura del Espíritu Santo. Lo que nos quiere decir que yo, como persona, necesito el Espíritu Santo para seguir haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios en mi vida. Solo no lo puedo hacer y por consiguiente lo hago yo empezando en casa,
voy a la iglesia y si todos estamos en el Espíritu Santo en la iglesia, son iglesias prósperas. No lo estamos haciendo a nuestras fuerzas, lo estamos haciendo en la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Todos nos moveríamos en un solo sentir, que es el Espíritu Santo. Toda una comunidad, toda una congregación, una iglesia, una familia, una comunidad, como dije. ¿Algo más que quieras de lo importante que es tener la llenura del Espíritu Santo? Es importantísimo que seamos llenos del Espíritu Santo porque es la única manera en la que se puede llevar a cabo la misión del reino y la expansión del Evangelio. Efectivamente. No puede ser en nuestras fuerzas, es imposible. Es algo, estamos hablando de un reino espiritual que no se puede llevar a cabo de la manera natural, tiene que ser en el espíritu. Y el único que puede, que tiene la sabiduría para dirigirnos, de cómo llevar esta misión, es el Espíritu de Dios que ya habita en el corazón de los creyentes. Y ahorita cuando hice mi primera introducción acerca de que los creyentes, porque me parece que no terminé o no quedó muy bien explicado lo que dije, cuando los creyentes creían que iban a recibir poder para ser librados del gobierno romano, el Señor les explicó, pero recibirán poder, estoy hablando en el verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Aquí está la clave. Sí. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra, en los demás, y hasta lo último dice, y hasta lo último de la tierra, gracias, es correcto. Entonces, aquí terminaron ya de entender de qué se trataba. No se trataba de poder para librarse del pueblo romano, sino una misión más grande. El Señor estaba interesado, ellos veían en lo natural tan pequeñito, ellos querían ser liberados en lo natural y Dios les estaba hablando de un poder que los iba a llevar a otra magnitud, a otro nivel, a mirar más allá de lo que sus ojos podían ver o que podían pensar. Recibirán poder y me serán testigos. Para contestar tu pregunta, ahí está la respuesta. ¿Por qué es necesaria la llenura? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Es porque es necesario que seamos llenos del poder de Dios para poder cumplir, como ya lo dije hace rato, la misión del reino y la expansión del Evangelio. Porque, como repito, no en nuestras fuerzas sería imposible. Sí. Perfecto, que muy bien contestado. Y otra tenemos aquí también, la Biblia enseña que cualquiera que acepta a Jesucristo como el Señor, bueno, eso ya lo había leído, espérame, sí. Dice, ¿cómo sé si he recibido el Espíritu Santo? Saber si has recibido el Espíritu Santo se manifiesta principalmente a través de un cambio interno y el fruto que produces en tu vida. No solo por emociones pasajeras, las señales clave incluyen un cambio de carácter, amor, paz, dominio propio, el deseo de obedecer a Dios, la comprensión de la Biblia y el amor por Jesús. Son señales de saber si estamos actuando en el Espíritu. Muchos de los que buscan el bautismo del Espíritu Santo ya se han hecho esta pregunta de cómo saber si lo he recibido. Si bien puede parecer una pregunta complicada, la respuesta puede ser bastante sencilla. Observa y es ¿cómo? Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo sé si he recibido el Espíritu Santo? Como dije, la pregunta parece complicada, pero la respuesta es sencilla. La palabra dice que es bastante sencilla. Solamente tenemos que observar los frutos manifestados en nuestro comportamiento. Y todos conocemos los frutos.
Que los frutos de Gálatas 5. Ajá, los frutos el fruto del Espíritu, que son Sí. 9. Así que, y entonces, y en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conocerás. El Espíritu Santo produce el carácter de Dios dentro de nosotros. Sin embargo, si traes este autoanálisis y llegas a la conclusión de que aún no lo has recibido, no te desanimes. No te desanimes. Más adelante vamos a explicar por qué. Dice, cuando venga el Espíritu, y bueno, ¿qué se siente cuando recibimos al Espíritu? ¿Nos podrías contestar esa pregunta? ¿Qué se siente? Sí, claro que sí. Hay gente, bueno, perdón que te interrumpa, hay gente en las congregaciones que cae al piso, hay gente que empieza a hablar lenguas y eso es bíblico, pero para alguien común y corriente como nosotros, ¿qué se siente cuando recibes al Espíritu Santo? Sí, primeramente quisiera decir qué significa ser bautizados en el Espíritu. La palabra bautismo significa sumersión, estar sumergidos. Cuando fuimos bautizados en agua, fuimos sumergidos en el agua. Significa el nuevo nacimiento, ¿no? Significa sumersión, ser sumergidos. Entonces, la palabra así, bautizo, es sumersión. Okay. Entonces, si estamos hablando ahora bautizados en el Espíritu Santo, no es otra cosa más que sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir sumergidos en el Espíritu Santo? Ser llenos, tapados, estar llenos, llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 13, dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber y les hará saber las cosas que habrán de venir. Me preguntaste, ¿cómo se siente qué se siente cuando recibes el Espíritu Santo? Te sientes un ser nuevo, te sientes una persona diferente porque sabes, ha entrado en ti algo, más bien alguien que te permite a través de en tu espíritu, a través de esa presencia que tiene en ti, que tienes en ti, te hace ver las cosas del Padre. Dice lo que acabo de leer, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Empiezas a ver de manera diferente las cosas que están pasando a tu alrededor. De buenas a primeras, tu carácter sientes que va cambiando. Te sientes otra persona. Dices tú que cómo sabemos, cada uno de nosotros sabemos que está pasando algo dentro de nosotros, porque aquello que nos molestaba, por ejemplo, la impaciencia, ya no empiezo a ser un poco más paciente, poco a poco empiezo a descubrir otra persona dentro de mí. Otro comportamiento. El comportamiento que me da el que una persona habita dentro de mí, que es la persona del Espíritu Santo. ¿Y quién es la persona del Espíritu Santo? No es otra más que el Señor Jesucristo en resurrección, que puede entrar en mí y puede guiarme y ahora puede hablarme las cosas. Empieza la palabra a revelárseme. Antes leía la Biblia y la cerraba porque no le entendía nada, pero en cuanto creí el día que me predicaron de Jesucristo resucitado, de Jesucristo Salvador y Señor mío, lo creí y lo recibí en mi corazón, empiezo a leer la palabra y empiezo a entenderle poco a poco. Ahí sé, mi amor, que recibí el Espíritu Santo. Es
experiencia muy propia de cada uno de nosotros. Individualmente, cada uno tenemos una experiencia diferente según el propósito por el que fuimos llamados y según el propósito como el Señor nos va a utilizar, además según el propósito con el que Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Y hablaste de manifestaciones. Hay gente que en cuanto recibe el Espíritu Santo tiene unas manifestaciones externas como hablar en lenguas, como empiezan a profetizar, diferente tipo de manifestaciones que algunos creyentes ya han podido experimentar, haber visto en alguna de las congregaciones a las que asisten, en donde se congregan. ¿Por qué son esas manifestaciones? Solamente el Padre en su sola potestad, que quiere decir en su sola autoridad, sabe cómo llega a cada uno de las personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos misión diferente, específica. Traemos también, venimos de un trasfondo completamente diferente y el Señor nos dice, imagínate, recibiremos poder. Dice, pero recibirán poder y me serán testigos. A veces el poder de Dios se manifiesta de maneras completamente diferentes y no podemos juzgar de que la persona esté loca o esté actuando. Eso ya es a discreción de cada uno de nosotros tener la humildad como para observar, orar y esperar que el Señor nos revele el que habita dentro de nosotros ahora por cuanto fuimos sellados con su espíritu y Él ahora habita en nosotros, en nuestro espíritu, cuando nuestro cuestionamiento, nuestro interés es genuino, el Señor nos contestará. Pero todo tiene que ser en humildad y en fe y en oración a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Así es. Y me gustó mucho tu respuesta y voy a hacer la pregunta otra vez Para enriquecer para enriquecer del que estamos el hablando. tema, sí. De qué se siente cuando recibes el Espíritu Santo y lo que dijiste, la palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Y dice la palabra, lo que más, cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿qué se siente? Te gustan las cosas de Dios, ah, sientes algo en tu corazón o en tu cuerpo cuando oyes algo de Dios. Y el ejemplo que tengo es cuando María estaba embarazada de Jesús, de Jesús. y visitó a su prima, ¿cómo se llamaba su prima? Elizabeth, Que estaba embarazada de Juan Juan el el Bautista. Bautista. Dice que cuando María se acerca embarazada de Jesús, saltó Juan el Bautista en su vientre, sabía que algo estaba ahí afuera. Fíjate, y eran fetos todavía. Era un bebé. Entonces, eran bebés, sí. En el vientre. Entonces, algo así se siente cuando escuchas la palabra de Dios, cuando te invitan a una charla, cuando llega alguien a tu casa a tocarte. Si tienes el Espíritu Santo, lo vas a reconocer. Tu cuerpo va a brincar algo dentro de tu cuerpo. El Espíritu anhela al Espíritu de Dios. Ándale. Y luego en Efesios, ¿qué se siente? Dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 28 y 30, dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esas son actitudes son actitudes de haber recibido el Espíritu Santo. Tienes como te dije, algo te hace darte a los demás. Quieres cambiar, nace en ti el deseo por hacer las cosas mejor, por hacerlo bien, ya te avergüenza mentir, robar, empieza el espíritu a redarguir dentro de ti los hechos malos, tu manera de hablar te redarguye, ya te apena
y es Sí. algo que viene de adentro. Viene de adentro. Sí, bueno, como dije, el capítulo 28, el versículo 28 de Efesios 4 dice, el que robe, que no robe más. Y luego dice el 29, no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, nuestro vocabulario debe de impartir gracia para edificación, nada, no malas palabras. Y el 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos lo contrario, el Espíritu Santo de Dios, como mora dentro de nosotros, se pone triste, Se contrista. se contrista, Sí. porque fuimos sellados, como ya dijimos, sí lo recibimos y está allí. Y si no hemos tenido un cambio, una evolución en nuestro comportamiento, pues el espíritu que está allí se pone triste. Y algo más, mi amor, que quieras decir. No, la conclusión. La conclusión, bueno, para ir terminando, dice, sin embargo, como les dije, les voy a leer esto que les dije antes, dice, el Espíritu Santo produce el carácter de Dios dentro de nosotros. Sin embargo, si traes este autoanálisis y llegas a la conclusión de que aún no lo has recibido, no te desanimes. Para ir concluyendo, dice, sin embargo, esto no significa que debemos ser perfectos. Ya te dimos cómo se siente, por qué es necesario. Sin embargo, esto no significa que debemos ser perfectos. Debemos reconocer que somos seres humanos y que podemos cometer errores, pero tenemos a alguien un abogado con el Padre, acuérdense. Pero si estamos dispuestos a ceder al Espíritu Santo y seguir buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, podemos estar seguros que estaremos cumpliendo nuestro llamado como creyentes y ser testigos de Jesús en todo lugar y en todo momento. Volviendo otra vez a Hechos 1:8, nos recuerda que el poder del Espíritu Santo no es solo una promesa, sino una realidad transformadora a nuestras vidas. Al recibir este poder, no estamos solos en nuestro caminar, tenemos la fuerza divina que trasciende nuestros miedos y dudas. Así es. Pues para terminar, para despedirnos, recibir al Espíritu Santo en nosotros, ser bautizados, todo esto es lo mismo, ser sellados con el Espíritu Santo, como nos habla el libro de Efesios en el capítulo 1, no es otra cosa más que la presencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestros corazones, porque como dijimos, esto se trata del reino de Dios y Dios es la manera de capacitarnos para poder hacer su obra. Él morar en nosotros, Él es el que hace la obra en nosotros. Y si alguien siente que no lo ha recibido, es algo que tiene que hacer en su intimidad, orar, si ha creído genuinamente, si hay algo de lo que todavía no quiere soltar en cuanto a fe, que tenga todavía temores. Esto es una creencia genuina. Sin fe, dice su palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces, es un hecho de fe, es un acto de fe el recibir ese poder que es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, eso es individual, solamente uno sabe si realmente ha creído de la manera que honramos el hecho glorioso que el Señor hizo en la cruz para salvación nuestra y para redención de nuestros pecados. Y si tú sientes, si tú ya lo recibiste, gloria a Dios, sabes de lo que estamos hablando. Y si tú todavía tienes dudas, te invitamos para que ores con nosotros en este momento. Señor, gracias por tu palabra, por la revelación de tu palabra, Señor, porque aquí tú nos revelas lo indispensable que es para que podamos hacer la labor como creyentes tuyos, podamos hacer la labor de tu reino, Señor.
y la expansión del Evangelio, Padre, lo importante que es recibir el poder tuyo, que es tu espíritu en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Te pido, Señor, que la audiencia que en este momento está escuchando, Señor, te doy gracias por los que están eh, en la batalla, que han recibido tu espíritu, Padre, y están en la batalla llenándose cada día más, Señor, conociéndote más y adquiriendo más sabiduría y más poder de ti para cumplir esa obra que tú nos has encomendado. Y te pido por los que aún tienen dudas, Señor, que tú hables con ellos, les hables en lo íntimo de su corazón y que les muestres, los lleve de la mano, Padre, a qué es aquello que todavía hay en su corazón que esté interfiriendo. Padre, que tu presencia esté con ellos, que sean llenos de tu Santo Espíritu, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Rey de Reyes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que nos sigan acompañando en más temas aquí en tu canal, Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Bye.